Buenas noches tengan todos, amigas y amigos, espero que se encuentren bien. Bueno, por acá estamos en un nuevo video del canal La Brújula del Conocimiento Espiritual. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Fernando, hoy vinimos con un tema bastante interesante, ¿no? Yo hace subí un video sobre este tema, pero creo que es muy importante volverlo a tocar, porque siempre hay cosas que se escapan por allí. Entonces, hoy venimos a hablar sobre las proyecciones espirituales. Interesante Sí. tema. Ahora, Fernando, yo quiero realizarte una pregunta antes de que se me pase. Quiero recordar a las personas que ven el video que se suscriban al canal, dejen comentarios, si tienen alguna sugerencia, alguna duda, alguna pregunta, será bien recibida, puedes dejarlo en los comentarios como ya mencioné. Y bueno, ahora sí arrancamos el video. Fernando, ¿cuál sería ese primer paso eh, que debe dar una persona para proyectarse espiritualmente? Bueno, aunque bueno, como comentaste al principio, se habló de o sea, sobre proyecciones espirituales, hubo algo que se tocó, ¿no? Sí, Y en algunos otros temas que obviamente se relacionan de una u otra forma con proyecciones espirituales, quizás se han tocado la palabra y alguna cosita claro. que cabría decirla en algún momento específico, ¿no? De cualquiera de los videos. Pero aquí ya vamos específicamente a lo que es cuando una persona quiere comenzar ¿cómo te digo?, a desarrollar esa capacidad de proyectarse espiritualmente. Ya estamos hablando de un primer paso. La pregunta, o sea, me está llevando a que vayamos ya a lo que es como, ¿qué debe realizar alguien Exactamente. en su primera vez para buscar o conseguir una proyección espiritual? Debo recordar, porque creo haberlo dicho en el video anterior, de que las proyecciones espirituales, bueno, dentro de tantas cosas que se dijeron ahí, requiere práctica, bastante práctica. Mucha práctica, porque aquí no estamos hablando de que es una cuestión de nada más de... Sí tiene que ver mucho la concentración, ¿tú me entiendes? Sí, es verdad. Pero no es netamente la concentración nada más, porque la proyección no es mediante la concentración. La concentración es, por decir, un elemento clave para proyectarse, porque eh, la concentración te lleva a ti, para incluirlo en este primer paso que hay que dar, a aquietar la mente. Por lo tanto, porque hay que aquietar la mente. Para poderte proyectar espiritualmente, tú tienes que estar ido de este mundo aquí mismo, sabiendo, porque es difícil irse, y más. En los primeros pasos se le dificulta a uno, se los digo yo por experiencia propia, que no es fácil. En los primeros pasos que uno da, siempre a veces uno se pone hasta un poco como con ganas de ponerse medio flojo. Pero la idea de esto es la práctica. El que practica llega a más allá de proyecciones que se van a ir tocando a medida Claro, de lo que se vaya, o sea, extendiendo lo que es ya este tema de proyecciones, porque ya esta es cuestión de práctica y se pueden ir también, como te digo, haciendo videos con referencia a cómo se pueden hacer dichas prácticas y de qué manera, ¿no? Para que las personas que se interesen en esa proyección la hagan, que de hecho son muy buenas. Son muy claro. buenas y es algo muy difundido y es algo que se practica en muchas partes del mundo. Eh, de hecho, en Asia o en los países asiáticos es muy común que la gente se proyecte espiritualmente. Y otro tipo también de proyecciones, o otro tipo de prácticas también, sin necesidad de que sean de carácter espiritual, sino en beneficio del organismo, o de la psiquis, o sea, de su yo personal, o sea, de muchas maneras. Claro, Eh, el primer paso es hacia uno. La primera, o sea, la razón primordial para poderse, nadie da lo que no tiene. Si yo no me proyecto hacia mí primero,
hacia mi interior, o sea, retrospectivamente, alma, cuerpo y mente, no podré después, cuando me corresponda, proyectarme hacia otros planos y hacia otras entidades que allí habitan. Indudablemente que si no tengo ese dominio sobre mí, no me voy a poder proyectar. Porque proyectar no es una proyección que digamos, porque la palabra proyección puede derivar cierta, o sea, esa palabra deriva cosas que pueden ser distintas. Y una de ellas puede ser visualizar. Y no estamos hablando de visualizar, estamos hablando de vivir esa experiencia. Que es muy distinto a visualizarla. Claro. Porque visualizarla cualquiera en una oración profunda se proyecta, pero ya es dirigida hacia un ser específico que quizás hasta lo visualice con un rostro y con todo, como cualquiera cuando ora. Es muy común en nosotros cuando estábamos niños, que nos inculcaban las cuestiones religiosas, y quizás cuando uno estaba orando o rezando y cerraba los ojos, veía la cara de esa imagen de Jesús con la barba, y ya más adulto todavía, también en oraciones o en rezo, en una petición fuerte, tú puedes llegar a ver, a proyectar a visualizar pues, a esa entidad a la cual tú le estás pidiendo. Pero ya eso es a nivel mental y obviamente que cerebral. Se va a ver allí y tú sientes esa paz porque sientes que te escuchan, que te va a responder y está escuchando tu oración. Pero no estamos hablando de ese tipo de proyecciones, estamos hablando de proyecciones ya a otros niveles y a escaparnos de este plano tridimensional. Por lo tanto, para poder llegar allá primero tenemos que ir a nosotros. Ese es el primer paso. Y bueno, ya sería el segundo compromiso porque tengo un compromiso ya con respecto a los rituales que hacer con las personas, que de hecho vamos a ver cómo vamos a ir preparando algunos rituales ya de manera de irlo subiendo para que la persona lo practique en su casa. Pero toqué unos temitas aparte, lo que hice cuando tú estuviste haciendo una diligencia, para que las personas tuvieran en cuenta algunas cosas antes de esos rituales, que son muy importantes porque si no, no le van a funcionar, porque si no están unificados con su cuadro guía espiritual como hablé en ese momento, no les va a funcionar, claro. Porque los elementos no hacen magia solos. Entonces por eso también los invito a que vean esos videos, los que se interesen en rituales que hacer. Ahora, eso va en prácticas y prácticas retrospectivas. Son los primeros pasos y hay una serie de prácticas que generalmente yo recomiendo, o sea, lo más recomendable son unas 2 o 3 que sean bastante nutridas para que una persona se proyecte hacia sí misma, donde me vea hasta mis propios errores, donde tenga conciencia de mi respiración, que tú has pasado por ese proceso, o sea, andas en esos procesos. Esté consciente uno de con tu mente vas a estar examinando tu propia mente. Imagínate lo que es por eso es que se requiere, y digo que un factor primordial, la concentración, porque ya tú te vas a escapar de sonidos, de que tú estás aquí en donde ya llega un momento en que tú de verdad llegas a sentirte tan relajado que verdaderamente estás muy dentro de ti. Y bueno, para eso, como vuelvo y repito, hay que realizar ciertas prácticas beneficiosas el 100%. Porque uno se levanta de allí imagínate, se quita un peso de encima porque ese estrés que pueda tener una persona en el día a día, o cualquier persona por sus preocupaciones, qué sé yo, y pues, si hay tipo de personas un tanto con desórdenes nerviosos o de ansiedad, son muy buenos, porque te relajas, ¿me entiendes? Pero más de allí nosotros vamos a otra cuestión. Nosotros vamos a esa cuestión, a esa penetración, por así decirlo, retrospectiva, hacia adentro de nosotros,
y a examinarnos nosotros. Una vez que ya uno ha hecho varias prácticas al respecto y tienes esa facilidad de entrar en tu ser, y que tu ser se unifique con lo que está en lo exterior, pero sin salir de aquí, que tú sabes que tú eres parte del universo y parte del todo, es donde viene uno a las otras prácticas de proyectarse hacia otros planos y hacia otras entidades que se consiguen o habitan en dichos planos. Ahora, Fernando, luego de que una persona logre ejecutar estos pasos, ¿qué viene después? O sea, ¿qué es lo que, o sea, cómo te explico? ¿Qué es? ¿Cuál es el paso a seguir? Ajá, ¿cuál es el paso a seguir y porque, o sea, yo te pregunto como si estuviera allá detrás de la pantalla, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que voy a ver? Que aparte de lo Después de del paso que viene. después que uno domine lo que es ese proyectarse retrospectivamente. Exactamente, ¿Qué, te estoy realizando o sea, preguntas. ¿qué me garantiza o qué me hace ver, qué me hace en ese momento? Ok. Disculpa, te estoy realizando preguntas. ¿Cuál es el paso que viene y qué es lo que veo? Ok. Bueno, el paso que viene, vamos a empezar por lo que puedes ver. Porque por ahí, o sea, eso depende también de la capacidad de hay dos cosas, ¿no? Que lo que pasa es que esto conlleva a otra, que va a venir más adelante después de la proyección, que va a ser la conexión espiritual. Conexión no es proyección, conexión es estar con esa entidad, ya con entidades directamente y con planos directamente, estar allí y vivir ese momento allí. Ya estamos hablando de, que para los que no entienden, y que no tiene que ver con otras cosas que creo que debes tenerla en mente tú, porque por donde vienes te conozco. Bueno, depende de la capacidad de concentración de una persona. Aún en una proyección retrospectiva, podría visualizar, inclusive, porque en esas prácticas uno generalmente las hace con los ojos cerrados, muy cómodos, de una manera muy tranquila, donde es posible, mientras menos, como te digo, distracción con cuestiones externas mejor, y puede lograr ver, inclusive escuchar, y no van a ser cuestiones imaginarias, pero van a ser cuestiones que quizás nunca han visto, rostros, personas, entidades, escuchar que le hablan. Pueden pasar muchas cosas allí, no es de asustarse, porque es algo muy normal, o sea, más bien es de alegrarse, porque imagínate que eso se logre, y sé que, porque ha pasado los casos, también me ha pasado con otras personas, y en esas primeras prácticas retrospectivas han logrado escuchar que le susurran hasta en el oído. Pero eso es por otras razones que hay que explicarlas de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el tema, porque ahí estamos hablando de otra facultad. Y mediante las proyecciones espirituales se pueden desarrollar facultades de clarividencia, etc. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que empecé por esa parte, debe empezar por el paso que viene a seguirnos, de lo que pueden experimentar nada más allí. No todo el mundo, por eso es que yo no lo garantizo, porque más bien lo que andamos buscando, si no la escuchan, yo diría personalmente, si no escuchan y si no ven, mejor, con tal que logren penetrar en sí mismos, Claro. porque van a tener el dominio después para exteriorizarse y salirse y proyectarse hacia lo que se busca. ¿Sí me entiendes? Claro. El paso siguiente serían las prácticas a proyectarse hacia afuera. Ya tú tienes ese dominio de entrar en tu interior, ¿cómo te digo? Estabilizar lo que es cuerpo, alma y espíritu,
en una, ¿cómo te digo? Ya sería ¿cómo te digo? Como cuando un jugador de cualquier tipo de deporte, un deportista en cualquiera de las áreas, hace sus calentamientos antes que comience el juego. Bueno, ya eso, después que lo dominen, sería como esa práctica retrospectiva, sería como el calentamiento, para después proyectarse a otros niveles, porque tendría el dominio sobre eso y vendrían ya, obviamente que después que ya se sienten allí, saben, ya tendrían también a su disposición las prácticas para proyectarse hacia otros niveles. Que obviamente como lo nombré en el video anterior y si no en alguno de los videos nombré, la primera, o sea, la intención primordial ya en este segundo paso Claro. sería proyectarse al todo o al infinito. No buscar sitio específico, ni pensar en entidad alguna, ni lugar en lo absoluto. Porque tú te vas a proyectar, uno se proyecta, como dije en esa oportunidad, en a él, por el canal energético del espíritu. Por eso es que después vendrán los temas de conexión, porque el alma sí se puede conectar y hasta estar de tú a tú con una entidad y traer información. Claro. Ahora, Fernando, una proyección espiritual es igual o lo mismo que una proyección astral o un viaje astral. Mira, no, aunque se asemejan mucho, de hecho, bueno, lo llaman algunos proyecciones astrales y otros lo llaman viajes astrales porque, o sea, como de verdad viaja, su alma viaja y está en lugares, de hecho, aunque en la proyección es muy similar, el viaje astral, o sea, sí hay personas que llegan, o sea, no tengo mucho manejo sobre este tema, a lo astral, pero puedo tocar algunos puntos, ¿no? Sí hay quienes manejan sitios específicos para viajar en astral. No es que viajan para donde salgan y donde vayan a aparecer, sino que la preparación ha sido tan profunda y han sido tan meticulosos con respecto a las prácticas y prácticas y prácticas y eso, ¿cómo te digo? Eso fortalece lo que es la parte espiritual y la capacidad de viajar en astral, que pueden llegar a un lugar específicamente en astral. ¿Me entiendes? ¿Cómo se logra la proyección espiritual? Pero la proyección espiritual tiene otra cuestión que es muy distinta a la proyección astral. Porque una proyección astral puede llegar a un lugar, pero no precisamente vas a hablar con una persona específica, sea un muerto, si tú quieras hablar, sea una entidad. O sea, se presenta lo que se vaya a presentar y puede tener comunicación allí, pero la información es limitada. En cambio, cuando en las proyecciones espirituales, tú vas porque necesitas saber algo y ese algo te lo van a decir de principio a fin y usted se trae esa información para acá. ¿Me entiendes? Es muy distinto. Por eso es que te digo que no es lo mismo, aunque se asemeje. Y que va a llegar un momento donde, estando tú y yo así como estamos, yo me puedo proyectar sin escaparme de aquí. O sea, te entiendo, te escucho, estoy hablando aquí con los que me están viendo, pero que estén presentes. Yo estoy escuchando a ellos, pero estoy recibiendo información de entidades, por nombrar algo, que obviamente están en otro plano, paralelo al nuestro, pero la estoy recibiendo. O sea, me encuentro en esa dualidad, porque ya va a ser, como te digo, como, no digamos como un juego de niños, porque esta no es la palabra correcta de decir, ¿no? Pero va a ser una cuestión muy común, muy, como el del día a día tuyo, después que haya un dominio ya bastante amplio sobre las proyecciones. Fernando, ya para finalizar, bueno, ahorita en esta tocaste un punto muy similar a la pregunta que te iba a realizar. No es lo mismo, pero es similar.
es necesario estar en un lugar en específico para efectuar una proyección espiritual. Digamos un altar, un portal. Sí, no, o sea, no es necesario. Lo que digo sí es porque sí, o sea, solté algo de lo que es que mientras menos ruido externo, mientras más tranquilo esté en sus prácticas, mejor. No porque sea la costumbre que se ve también, tú no ves, por ejemplo, esas prácticas de yoga que se dan hacia la orilla de un río, una cascada, primero por la relación con la naturaleza, que eso, bueno, hemos tocado temas sobre la naturaleza y está de más Claro, decirlo, el que quiera escucharlo lo escucha, y hay magia y hay de todo. Es grande, eso es bello y llena uno de energía, aparte de que te, te, te absorbe esas energías pesadas que te puedas cargar, naturalmente. Imagínate lo que significa la naturaleza para nosotros. No se requiere un lugar específico. Posiciones específicas sí, más sin embargo, como se sienta más cómoda la persona, cada uno, de repente hay uno que se siente mejor acostado, otros de repente reclinados, relajados, ¿me entiendes? Eh, Hay otros que se sientan como se sientan en esas prácticas de yoga y cruzan las piernas y van cuando vienen las prácticas retrospectivas hacia uno. Pero ya cuando vienen otras prácticas yo recomiendo otras posiciones porque ya tú te vas a proyectar para otro lado. claro, Y viene tu regreso y tu cuerpo va a estar allí. Y la idea es que el cuerpo no se quede en una mala posición. ¿Sí me entiendes? claro, Entonces, no es que se necesite un lugar específico, sino que sí, claro, si el lugar, lo que sí es bueno, vuelvo y repito, es que mientras menos ruidos externos haya, mejor. Mientras, o sea, por eso es que hay personas que en la ciudad les cuesta mucho hacer este tipo de prácticas. El ruido de los carros, la bulla de la gente, tendrían que estar, como te digo, perdón, no sé, en un cuarto encerrado donde nada más se escuche ese casi sonido del aire acondicionado y que casi hermético, que no escuche el ruido para poderse concentrar porque se le hace difícil. Pero bueno, en este caso hay sitios, parques, a nadie le interesa lo que uno está haciendo. Es más, la gente ni va a saber qué estás haciendo tú acostado en una grama. claro, Estás acostado en la grama de un parque y la gente no sabe que lo que te ves respirando profundamente, llenándote de oxígeno y relajándote, ya. Eso es normal, eso yo he visto personas y o están practicando o es como rutina de ellos para el día a día, claro. porque son cuestiones muy beneficiosas para el organismo humano, en eso estamos claros. Ahora, sitio específico como tal, no, mucho menos de carácter religioso. Cuando tú nombras la cuestión de un portal, o sea, ni portal, ni iglesia, ni nada que tenga que ver con ningún tipo de... las proyecciones espirituales no tienen que ver con ningún tipo de culto ni de práctica. Porque tú no vas a ir exclusivamente a presentarte, por ejemplo, en el caso mío, no, que yo me voy a presentar astralmente, espiritualmente, porque me voy a entrevistar con una entidad María Lancera, eso es embuste. O con un congo de los viejos para la regla del palo, porque yo estoy tan sentado mayor, no. Cuando yo hago esas cuestiones, yo voy a donde me tengan que llevar y cuando voy a buscar información de la entidad precisa que tengo que dar. Pero no ni que porque sea de alguna rama específica de las tres en las cuales estoy iniciado, ni porque, y mucho menos dentro ni del cuarto de muertos, ni del cuarto de santos, ni en el portal espiritista, ninguna de las tres partes. Yo me busco siempre en mis lugares solitarios, tranquilos, lo más tranquilo posible. Hay quienes, porque les cuesta mucho la concentración, como lo que nombré ahorita, que generalmente son personas que viven en ciudades y es muy bulliciosa,
perdón, y se dificulta la concentración, también hay, es más, por los mismos canales de YouTube en internet aparecen músicas relajantes y con bastante, o sea, largas, que servirían, o sea, esos sonidos de una cascada cayendo, con musiquita de esa relija, por lo menos esas personas que están escuchando aquella bulla, o sea, hacen contraste con ese tipo de música y la concentración va a ser otra. Porque, claro, pero ya esas son inducidas o dirigidas porque hay algo que lo está ayudando. Claro, La idea sería de hacerlas uno, para escaparse del aquí y del ahora, producirme en mí mismo. O sea, en las primeras prácticas, pues estamos hablando de los primeros que hay que realizar. O sea, este video ya está hablando de prácticas y obviamente estamos hablando del principio de cómo se comienza, ¿no? O como, por lo menos la manera en que yo, o sea, recomiendo hacerlo. Habrán quienes lo hacen a una manera más elevada y mejor, por supuesto, pero a mí me ha resultado igual que los que lo han hecho conmigo. Lo mejor es hacerlo uno, claro. independientemente que estén sonidos externos, como esa guayaba que cayó ahorita de este bello árbol, Sí, que para mí lo que me hizo fue voltear y más nada. sí. Bueno.